Tiempo. Ahí está. Bueno, gracias a todos por conectarse en el seminario del tercer CIPA del año, que venimos con muy buenos oradores y hoy tenemos otra gran oradora, profesora y economista, a Irene Brambilla, de profesora titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora independiente de CONICET. Sus áreas de estudio tienen que ver con la economía internacional y microeconomía aplicada, y como muchos de ustedes saben, ha investigado mucho en las áreas relacionadas a características y estrategias de exportación de empresas, inversión en tecnología, mercados laborales, entre otras áreas. Bueno, tiene muchos papers publicados en revistas académicas y en top journals del mundo, así que es un poco el resumen muy cortito, perdón, y bueno, bienvenida y adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación primero y por la presentación, que me hace quedar bien. Y bueno, a ver, vamos a compartir en pantalla. Ahí está bien, ¿no? Sí, sí, se ve perfecto, entero. A ver, que corro estas barras del Zoom que me están tapando. Bueno, les cuento, este es un paper que se trata sobre robots en América Latina. Es en coautoría con otra gente de La Plata, Andrés César, Guillermo Falcone y Leonardo Gasparini. Y bueno, lo que buscamos nosotros acá es trabajar en este gran tema que es cuál es el impacto de los robots en los mercados laborales. Y bueno, pensemos un poco, antes de contarle exactamente de qué se trata el paper, pensemos un poco, esta es una pregunta muy grande, entonces pensemos distintas dimensiones que tiene. Por un lado hay una cuestión de progreso tecnológico, y bueno, eso es algo positivo, ¿no? Porque potencialmente la nueva tecnología hace que caiga el costo de producción. Digo potencialmente porque pueden ser muy caros esos robots, ¿no? Pero potencialmente puede llevar a menor costo de producción, mayor precisión, o sea, se pueden lograr cosas que sin robots por ahí no. Y en definitiva lo podemos interpretar como que es un crecimiento en los factores de producción de la economía, ¿no? Es como un desplazamiento de la frontera de posibilidad de producción, o sea, debería llevar a un crecimiento, es una acumulación de factores, de alguna manera. Entonces, a ver, lo que tengo en mente es esto, tenemos robots de este tipo, acá están trabajando en la industria automotriz, esto es eficiente, costos menores. Esto es en la industria del plástico, que es otra de las industrias que incorpora robots. La automotriz es lejos la que más incorpora robots, la de plásticos un poco también. Después tenemos robots acá en electrónica, haciendo circuitos, y en ese caso tenemos que hay también una cuestión de precisión, no solo de eficiencia. Tenemos también, esto por ahí es algo que no sé hasta qué punto es tan difundido todavía, pero a futuro, este es el robot Da Vinci, que opera, en este caso ahí en una cosa de plástico, pero ahí podría haber una persona, y también eso es más preciso, permite realizar operaciones en lugares que no hay cirujanos, es decir, una serie de ventajas. Luego también tenemos la idea, que no la puse como bullet, pero que los robots pueden realizar tareas que nosotros no queremos hacer. Por ejemplo, todos tenemos este sueño de tener un robot en nuestra casa. Entonces, acá todo bien. Después surge la pregunta un poco más, que es a lo que queremos ir, que es decir, bueno, ¿cuál es la relación con el factor trabajo? Y esto tiene un montón de dimensiones, porque por un lado podemos pensar en que hay una complementariedad entre algunos tipos de trabajo y algunos tipos de robots. Entonces, para ese trabajo que es complementario, aumenta su productividad. Y después también generan, al ser una nueva tecnología, un nuevo factor de producción, se crean también nuevas ocupaciones relacionadas con tecnología. Entonces esto es un impacto positivo que puede llevar a mayor demanda, a mayores salarios. Por otro lado, tenemos claramente que también puede haber un efecto sustitución. Entonces los robots desplazan trabajadores,
algunas ocupaciones, o en algunas firmas puntuales, o industrias puntuales. Lo que pensamos acá es que en general el riesgo mayor para los trabajadores de ser desplazados por un robot es aquellos que realizan tareas rutinarias, porque el robot tiene que hacer siempre lo mismo. Mientras que en tareas más creativas o de relaciones interpersonales, de tomas de decisiones, ahí el riesgo de ser reemplazado por un robot es mucho menor. Luego tenemos otro efecto más, que es un efecto ingreso, que no quiere decir digamos, que puede ocurrir en conjunto con este efecto sustitución. Es una firma que está invirtiendo en robots, lo está haciendo claramente porque es algo positivo, entonces esa firma va a crecer y eso puede implicar una mayor demanda de trabajo. Mayor demanda no necesariamente de todo tipo de trabajo, esa demanda puede estar distribuida entre distintas ocupaciones de distinta manera, pero bueno, puede haber ahí un efecto ingreso. También puede haber externalidades positivas agregadas, ¿no? Que las firmas que están invirtiendo están creciendo y eso genere externalidades positivas para la industria, para el mercado en general. Por último, también tenemos efectos composicionales. Con esto lo que quiero decir es, si hay desplazamientos de trabajadores o si hay nuevas ocupaciones que se están creando o trabajadores que trabajan en complementariedad, bueno, se van a mover esos trabajadores entre firmas, entre sectores, entre ocupaciones. Y acá la movilidad de los trabajadores que han sido desplazados es fundamental para poder contrarrestar ese desplazamiento, poder reacomodarse en otro sector. En definitiva, va a haber muchos efectos de equilibrio general, que no podemos ver simplemente, o sea, lo que quiero decir con esto es que no nos podemos quedar con la pregunta de, bueno, a ver, esta empresa reemplazó a algunos trabajadores por maquinaria, tenemos que ver, o por robots, tenemos que ver qué pasó con esos trabajadores. Entonces, muchos de estos mecanismos están, hay una literatura grande de todo esto, ¿no? Que tiene que ver con el progreso tecnológico en general, pero más puntualmente para el tema de robots, lo que de alguna manera los leading papers en esto son Acemoglu Restrepo y Gregory Salomon se hicieron. Entonces, sigo diciendo entonces y me sigue apareciendo la literatura, pero esto lo vamos a saltear. Entonces, ¿a qué queremos llegar nosotros? Esta pregunta que nosotros nos hacemos, que es ¿cuál es el impacto de los robots en los mercados laborales? Es una pregunta enorme, como les estuve mostrando recién. Hay un montón de efectos, un montón de cosas que pueden pasar, puede ser distinto para distintos países, hay muchas cosas que se pueden estudiar acá. Nuestro paper sería como que este desierto es la gran pregunta, nuestro paper es ahí un puntito chiquito. Lo que quiero decir con esto es que nosotros lo estamos pensando con bastante humildad este paper, no es que estamos respondiendo de repente cuál es el impacto de los robots en los mercados laborales de todo el mundo. Lo que queremos hacer es generar un poquito de evidencia empírica que nos ayude a entender alguna parte de estos problemas. Bien, lo que hacemos nosotros en el paper es... perdón, una interrupción. Yo puedo no ser hospedadora porque me están apareciendo en la mitad de la pantalla todos los mensajes de sala de espera. No sé cómo hacer para que eso no me salga. Bueno, no importa, sigo. Debe ser con Claro, host. porque si no, no podés compartir pantalla. Está bien. Bueno, no Está como co-host. Pero vos listo. despreocupate que yo los acepto a todos. Dale, listo. Bueno, entonces, de vuelta, esto es una gran pregunta. La evidencia puntual de la que vamos a hablar nosotros es la siguiente. Nos vamos a focalizar en el impacto en los mercados laborales de América Latina. Vamos a tomar 3 países que son en los que la inversión en robots ha sido más grande, que son Argentina, Brasil y México. Y lo que hacemos es, construimos indicadores laborales, por ejemplo, desempleo, salarios, informalidad a nivel distrito, y también construimos medidas de robotización a nivel distrito para cada uno de estos países. Y bueno, buscamos establecer una relación causal, ¿no? Entre los robots, el stock de robots de un distrito y los indicadores laborales.
Y en particular también prestamos atención a la dimensión de informalidad de los mercados. Esto es un poco un aspecto novedoso, podríamos decir, de nuestro paper. ¿A qué viene lo de informalidad? Bueno, por un lado, ya sabemos la informalidad es prevalente en los mercados laborales en América Latina, por ejemplo, en Argentina 43%, Brasil 35%, México 59%. Estos números obviamente cambian de año a año, pero bueno, son números muy altos. ¿Cómo se relaciona con esto de la inversión en robots? Bueno, pensando en lo que es la literatura de informalidad a nivel firma, una idea es que las empresas que contratan trabajadores de manera informal enfrentan un riesgo de que los descubran y los penalicen. Y cuanto más grande es una empresa, está más expuesta y hay un mayor riesgo de ser auditada y penalizada. Entonces, las empresas grandes van a tender a tener trabajadores formales y las empresas pequeñas tienden a tener trabajadores informales. No es perfecto, depende de la industria, varias cuestiones, la ocupación, pero hay una correlación ahí que está establecida en la literatura. Por otra parte, también tenemos que las firmas grandes son también más propensas a invertir en robótica, por una cuestión de escala. Y entonces, la consecuencia de esto es que si las firmas que invierten en robótica van a desplazar mano de obra, es más probable que sea mano de obra formal, porque estas firmas son intensivas en mano de obra formal. Entonces, ese desplazamiento en parte puede ocurrir hacia el desempleo, pero en parte también puede ocurrir hacia firmas pequeñas en modalidad informal o hacia cuentapropismo en modalidad informal. Entonces, de alguna manera, esta informalidad podría funcionar como una especie de amortiguador para el desempleo. Esto es algo que está estudiado en la literatura de liberalización comercial, donde se ve que en casos de liberalización comercial en América Latina, a veces en lugar de aumentar el desempleo, ha aumentado también un poco la informalidad funcionando como amortiguador de ese efecto importante en el desempleo. Los datos que nosotros tenemos son, para construir las variables de mercados laborales, tenemos encuestas de hogares para Argentina, Brasil y México entre los años 2004 y 2016. No tenemos todo el continuo, tenemos la mayoría de estos años, pero por ahí hay algún año salteado. Y después tenemos datos que son de la International Federation of Robotics, que son los datos que usan casi todos los papers que trabajan con robots. Esta International Federation lo que hace es juntar datos de adopción de robots por industria y por país y por año, obviamente. Entonces tienen datos de robots por industria, definidas esas industrias a un nivel relativamente agregado. Pero bueno, eso se machea con las industrias de las encuestas de gastos de Argentina. Igual, pero el procedimiento es diferente, ahora les voy a explicar mejor. Les muestro primero un poco algo de los datos. Estas son las encuestas. Argentina, Brasil y México. Acá les muestro algunos estadísticos para 2004 y 2016, caso de Brasil 2015. Este es el número total de observaciones: 56.000, 72.000, 204.000, 409.000, 40.000, 97.000. A partir de estos individuos, nosotros lo que hacemos es agregar la información a nivel distrito. En Argentina tenemos entre 29 y 32 distritos, varían por año porque de acuerdo al diseño de la encuesta, o sea, los distritos son siempre los mismos, se incorporan en la encuesta. En Brasil son 27, en México son 32. Bueno, a partir de esta información lo que hacemos a nivel distrito es construir una tasa de desempleo, una tasa de informalidad, que es simplemente un porcentaje, salario formal, salario informal, esto es cuentapropismo, en realidad es el ingreso de los cuentapropistas. Luego tenemos los datos de robots. Estos son agregados, ya les dije que los tenemos por industria y país, acá están agregados a nivel país, desde el año 2005 al 2016, y acá con estos gráficos le erré, porque mi intención era mostrarles la serie desde un poco antes. Acá no se alcanza a ver bien, pero
los robots antes del año 2004 son prácticamente cero, y en el año 2004 empiezan a crecer un poco. Acá tenemos en Argentina, en Brasil, en México, por comparación Estados Unidos, fíjense, en Estados Unidos el eje llega a 250.000, en México a 20.000, en Brasil a 10.000, un poco más, en Argentina a 2.000. Aún así Argentina es de los que más invierten en América Latina. Como ven, además hay mucha varianza en el tiempo, eso es algo que a nosotros nos va a servir en nuestra estrategia empírica, ¿no? Porque queremos ver justamente los cambios en ese stock de robots. Esto es por industria, está también por país, y acá tenemos la industria automotriz, es lejos la que más invierte en robots. Después tenemos la industria de plástico, también invierte en robots. Después tenemos algunas otras, otra maquinaria, electrónica, metales básicos, y bueno, food and beverages y farmacéutica un poco menos. ¿Sí? Entonces tenemos mucha varianza a nivel industria, esto también es algo que nos va a servir, porque es algo que queremos explotar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Nosotros queremos ver simplemente, del lado izquierdo vamos a tener variables relacionadas con el mercado laboral, las que les mostré recién, desempleo, informalidad, salario, va a haber alguna otra cosa que ahora después les muestro, y esto es a nivel distrito, la I es distrito, la C es país, y bueno, T es el año, y vamos a definir también una medida de exposición a robots a nivel distrito, o stock de robots a nivel distrito. Va a haber también unos controles, que ahora después les voy a explicar mejor, que es más por características preexistentes de los distintos distritos. Vamos a controlar por un efecto fijo a nivel distrito, o sea, una dummy a nivel distrito, y después vamos a controlar acá también por unos efectos a nivel país-año, o sea, le ponemos una dummy para cada país y para cada año que controlen por shocks macro a nivel país que varían en el tiempo. ¿Qué significa esta metodología de local labor markets? Bueno, esto pasa cuando se da la siguiente situación. Tenemos shocks, políticas o cambios, en nuestro caso es la robotización, que se dan a nivel industria, pero a nosotros nos interesa estimar un efecto a nivel regional. Entonces, en ese caso lo que se hace es explotar la variación de la composición industrial entre regiones. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hay regiones en donde el empleo va a estar focalizado en la industria automotriz, otras regiones en donde el empleo va a estar focalizado en la industria de plástico, y así sucesivamente. Entonces, de alguna manera, va a haber una correlación entre la composición industrial de una región y la robotización, que nosotros la tenemos a nivel industria. Ahora les muestro la fórmula, esto va a ser simplemente un promedio ponderado, pero esta es una idea que se ha utilizado mucho en comercio internacional. Hay muchos papers que hacen esto, uno de los primeros es Topalova, que mira una liberalización comercial en India, y quiere medir el impacto sobre la pobreza. Entonces la liberalización comercial es un cambio de aranceles que se da a nivel industria, porque los aranceles están definidos sobre bienes. Pero para medir la pobreza uno tiene que hacerlo, no se puede medir la pobreza en una industria, se mide en un lugar. Entonces, de alguna manera hay que llevar esa medida de aranceles a nivel industria a una medida a nivel regional. Tal vez el paper más conocido que usa este tipo de metodología sea el de Autor, el de impacto sobre salarios de competencia de importaciones, China. ¿Sí? El que se llama el China Syndrome. Entonces es la misma idea. Hay importaciones chinas sobre distintos bienes, y eso se imputa a distintos distritos de Estados Unidos de acuerdo a la composición laboral del empleo, ¿no? De la participación de distintas industrias en el empleo. Y más relacionado con nuestro paper, o sea, nuestro paper sigue bastante de cerca la metodología de Asimov y Restrepo, que lo que miran es el impacto de robotización sobre empleo en distritos de Estados Unidos. La pregunta acá sería, bueno, ¿por qué uno lo hace a distrito y no a nivel industria? O sea, si los datos de robots están a nivel industria, los datos de la encuesta, en realidad nosotros también sabemos a qué industria pertenece cada persona, pero bueno,
A ver, se puede hacer a nivel industria, pero eso permite responder un tipo de preguntas. Si lo hacemos a nivel de local labor markets, o sea, de distritos, eso permite responder otro tipo de preguntas. En particular, nosotros no podemos estudiar movilidad entre industrias, porque a nosotros lo que vamos a estar es estudiando variables de mercado laboral definidas a nivel región, pero sí podemos estimar efectos sobre el desempleo. Si uno lo hace a nivel industria, el desempleo a nivel industria no existe. Entonces, el desempleo se define a nivel o país agregado o a nivel de una región. Mismo el salario promedio, la informalidad, son cosas que podemos definir teniendo en cuenta además, como dice acá en la tercer bullet, o sea, al mirarlo a nivel de una región, estamos teniendo en cuenta los efectos de equilibrio general en esa región. O sea, si hubo una persona que la desplazaron de una industria y se sumó a un trabajo en otra industria, no es una persona que está desempleada, y la metodología de local labor markets la va a capturar bien, porque va a capturar esa movilidad de esa persona entre firmas, industrias o lo que sea. Como limitación de esta metodología, tiene el supuesto de que estamos suponiendo que hay una movilidad más o menos limitada entre distritos. Nosotros esto igual lo vamos a testear empíricamente. Y como cualquier metodología de este estilo, pero esto sería lo mismo si lo hiciéramos a nivel industria, los resultados siempre son relativos. O sea, uno no puede decir, debido a los robots, el desempleo aumentó en un 1%. Uno lo que puede decir es, el desempleo aumentó tanto por ciento más en los distritos que están tanto por ciento más expuestos a robots, pero no hay una medida absoluta. Es relativo lo que se estima en este tipo de cross districts o cross industry o cualquier método de este tipo. Bien, entonces, yendo ya más a lo concreto, nuestra medida de exposición a robots es esta. Nosotros tenemos el stock de robots a nivel industria. Las industrias son J. A eso lo vamos a dividir por el número por el empleo en esa industria, porque lo que queremos es tener el stock de robots per cápita o por trabajador. Entonces, esto es una medida que definimos de robots per cápita a nivel industria, y eso vamos a hacer a nivel del distrito un promedio ponderado, en donde los ponderadores van a ser la participación de esa industria en el empleo total del distrito en el año inicial de la muestra. Entonces los ponderadores van a estar fijos, se toma el primer año de la muestra, lo que va a ir variando en el tiempo son el stock de robots de las distintas industrias. Y la variación a nivel distrito se va a dar por estas diferencias en la composición del empleo. ¿Sí? De vuelta, lo que les dije hoy, los distritos que estén más concentrados en la industria automotriz son los que van a ver aumentar más el stock de robots a nivel distrito. Y mientras que los distritos que estén concentrados en industrias que no usan robots, no van a ver aumentada la robotización tanto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pregunta. Bueno, sí. Hola, ¿qué tal? Estamos hablando de robots, esto que los contamos los robots, ¿cómo los agregamos? Porque debe haber robots, robotitos, robotones, no sé, deben ser heterogéneos los robots. Sí, son heterogéneos los robots. Y, bueno, yo iba a hablar acá un poco de las limitaciones de esto. Y, Sí. digamos, una limitación muy grande es ¿ustedes ven la manito que yo muevo? Sí, el cursor, sí. Una limitación es la arbitrariedad de la definición de lo que es un robot, ¿no? O sea, un robot puede ser lo que nosotros querramos llamar un robot. En nuestro caso, un robot es lo que la International Federation of Robotics definió que es un robot, y es un poco pequeña la definición en el sentido de que imponen, bueno, tiene que ser una máquina que se pueda programar, pero además la limitación es que se tiene que poder programar para hacer distintas cosas. Entonces, por ejemplo, una aspiradora de esas aspiradoras redonditas que andan solas por la casa, yo entiendo que eso no es un robot bajo esta definición, porque no se puede programar para hacer otras cosas. O el delfín barrefondo de la pileta
entiendo yo que tampoco es un robot, porque no se puede reprogramar para hacer otras cosas. Esas fotos que yo les mostré de la industria automotriz, eso en principio sí es algo reprogramable. Yo no conozco los detalles de cada robot, cómo funciona, pero imagino que eso puede ajustar diferentes tuercas de distintos lugares. Y lo mismo que el Da Vinci, que hace cirugías, etc. Entonces, también eso es coherente con esto que vimos, que el stock de robots en Argentina llegaba a algo así como 2000, era algo pequeño. Entonces, son algo bastante limitado lo que acá se define como robot, y bueno, es lo que nos da esta base de datos que nosotros tenemos, ¿no? Definitivamente uno podría decir, como medida del impacto de robotización, valor del stock de capital en robots. No es eso, obviamente, ¿no? Perdóname, no te entendí. Sí, nosotros lo Claro. que queremos es capturar eso, la variación del stock de robots. Lo que pasa es que lo No, hacemos por pero trabajador. es el stock del número de robots, que pueden ser Sí, heterogéneos, no es el valor del stock de robots. ¿Se entiende la diferencia? es el valor, porque como vos decís, estás sumando distintos robots, entonces Ah, lo está bien, haces por eso, es el y valor del sí, lo stock de haces en capital en dólares robots. eso, lo haces en Ah, perfecto, valor, listo, listo, esa es la duda. no estás sumando el mini robotito con... Sí, Perfecto, sí, sí. está. Bien, clarísimo, gracias. Irene, yo tengo otra pregunta. Más allá de qué define como robot, ¿cómo se entera, de dónde saca los datos la asociación de los robots? O sea, con la posibilidad de que esté subdeclarado, subreportado, subrecabado la cantidad de robots. Viene por el lado de... no te sé decir bien, pero viene por el lado del comercio internacional. A raíz de importaciones de robots. No te sabría decir si lo hacen directo, sacándolo directamente de data, como, no sé, si fuéramos nosotros a buscarlo a Comtrade, o si tienen un contacto más directo con las empresas. Yo creo que es esto último, pero no estoy del todo segura. Ok, y asumiendo que no hay producción local, digamos, o eso, la producción doméstica, si la hubiera, no estaría contada en ese caso. En este caso entiendo yo que no estaría contado. Ok. Entonces, estábamos en cómo se construye esta variable, que pasamos entonces de una información a nivel industria a una información a nivel distrito. Acá les muestro, a ver, les querría mostrar la data de cada distrito, pero es medio un lío. Entonces, lo que hemos hecho acá es, bueno, por ejemplo, para Argentina, pusimos acá el cuartil superior de distritos que más invierte en robots, el segundo, el tercero, el cuarto. Lo que les estoy tratando de mostrar acá es que hay bastante varianza, o sea, que hay distritos en donde hay un stock de robots más importante y otros distritos en donde es más chiquito. ¿Sí? Esta es la media, y después tenemos una variación. En México pasa lo mismo y en Brasil pasa lo mismo. Entonces es importante, porque si no tenemos ahí una diferencia entre distritos, no podemos sacar las consecuencias en el mercado laboral. Bueno, acá les había empezado a hablar de algo de esto. Bueno, algunas limitaciones. Primero, al ser a nivel distrito, son pocas las observaciones que tenemos, entonces no podemos hacer cada país por separado, que en principio estaría bueno, porque Argentina, Brasil, México tienen diferencias. Lo que vamos a obtener nosotros son resultados promedio para los tres países, ¿sí? Porque lo vamos a poner a los tres juntos en una misma regresión. Como les dije antes, lo que vamos a obtener son efectos relativos, entonces nosotros podemos comparar distritos que invierten más con distritos que invierten menos, pero no obtenemos un valor absoluto. Bueno, hablamos de esta arbitrariedad de la definición de lo que es un robot, y eso se relaciona con otro tema, que es que también potencialmente esto puede estar capturando adopción de otras tecnologías. O sea, hay particularidades, la industria automotriz es intensiva en robot, hay otras industrias que son intensivas en tecnología y no tanto en robot, pero potencialmente en nuestra estrategia empírica es imposible separar
los distintos tipos de tecnología. Entonces, si hay alguna correlación entre robotización y otro tipo de tecnología, eso nosotros no lo podemos separar fácilmente. Como les dije, son pocas observaciones al ser a nivel distrito. Eso va a generar algunos resultados que no van a ser estadísticamente significativos, pero que al mismo tiempo tenemos que interpretar con un poco de cautela, porque tampoco necesariamente quiere decir que sean cero. Ya ahora cuando lleguemos lo charlamos mejor. Estos son un poco limitaciones sobre los que no podemos hacer nada. Después hay otras limitaciones que sí podemos hacer algo desde el punto de vista de la estrategia empírica. Uno es el potencial por endogeneidad, vamos a usar instrumentos. Después es que puede haber tendencias preexistentes en los distintos distritos que correlacionen con inversión en robots y que sean persistentes en el tiempo. Entonces nosotros vamos a controlar por muchas de variables observables interactuadas con años para generar tendencias observables. Vamos a realizar también unos tests de pre-trends para tratar de ver que esto no esté ocurriendo. Y lo otro es, bueno, esto no es inmune a la movilidad interregional. Si estamos viendo el efecto en desempleo y la gente se está moviendo entre distritos, eso complica. Pero lo que vamos a argumentar es que no encontramos nosotros que haya movilidad debido a la inversión en robots. Con respecto a la endogeneidad, que sería uno de los puntos principales a charlar, lo que puede pasar acá les recuerdo nuestra regresión, tenemos acá, por ejemplo, desempleo a nivel distrito, y acá tenemos la exposición a robots a nivel distrito. Lo que puede estar pasando es que en ese distrito, en un año dado, ocurran shocks que afecten tanto a la inversión en robots, como a outcomes del mercado laboral, y bueno, eso molesta en la regresión, entonces lo que vamos a hacer es instrumentar este stock de robots, y para eso vamos a seguir esta misma estrategia de Acemoglu y Restrepo. El punto aquí es el siguiente: nosotros necesitamos algo que esté moviendo la inversión en robots, pero que no venga por el lado de la demanda, porque los shocks vienen por el lado de la decisión de invertir, entonces el instrumento queremos que esté basado en shocks de oferta de robots. ¿Y shocks de oferta de robots qué puede hacer? Bueno, que la tecnología se hace más barata, que está disponible, que hay, que se pueden comprar, que funcionan bien en esa industria, una serie de cuestiones. Y un indicador para todo esto es la inversión en robots en esas mismas industrias, pero en otros países, en particular en países más avanzados. Nosotros vamos a tomar países de Europa. Entonces, nuestro instrumento es igual a nuestra variable. Vamos a usar los ponderadores de empleo a nivel regional, pero en lugar de poner acá el stock de robots a nivel de industria en Argentina, lo que vamos a poner es un promedio en 22 países de Europa. Y entonces tenemos el stock de robots en el país K, por ejemplo, España, en la industria J, calculamos el stock de robots por trabajador. Estos son los trabajadores de España, obviamente. Esto lo hacemos para todos los países, calculamos un promedio ponderado y de esa manera construimos nuestro instrumento. Este instrumento sirve para explicar exógenamente los robots a nivel distrito usando la robotización a nivel de Argentina, ¿sí? Tomamos países de Europa porque nos resulta más sencilla esta parte de empleo. Por ejemplo, para Estados Unidos no lo tenemos bien, o algún país de Asia podría ir acá, pero para Europa tenemos datos de empleo, y eso es lo que usamos entonces como instrumento. Esa es la versión principal. Después tenemos robustez a otras dos versiones. La versión 3 es usando solamente 5 países, que son los que usan Acemoglu y Restrepo. Ellos tienen un argumento de que estos 5 países son los de envejecimiento más rápido de la población, y dicen, bueno, los robots son un buen sustituto para la mano de obra en economías en donde hay envejecimiento de la población. Entonces y además países desarrollados con alto nivel de educación, el trabajo no calificado se puede reemplazar por robots. En fin, usamos nosotros también estos 5 países para ver, y nos da lo mismo, muy parecido.
en otra versión también donde le damos menos importancia a países de Europa con los que haya más, que exporten más a Argentina por una cuestión de que puedan afectar los mercados por competencia de importaciones, pero bueno, en fin, redondeando, nuestro instrumento es la inversión en otros países. Esta es la primera etapa, que lo que muestra es que hay mucha correlación entre el instrumento y nuestra variable de exposición a robots en los distritos de Argentina. Y bueno, ahora ya pasamos a las regresiones. Trabajamos con muchas especificaciones. Esta es la primera etapa, de nuevo, ¿no? O sea, todo esto se estima por mínimos cuadrados en 2 etapas. Esta primera etapa sería, explicamos la exposición de robots con el instrumento construido, como les mostré, con los países europeos. Acá nos da todo significativo, nos da bien los F, o sea, esto está muy correlacionado. Las observaciones, como ven, son pocas, 963. Acá lo que hacemos es juntar todos los años los 3 países y los distritos de cada país. Y en las distintas columnas lo que tenemos son distintos controles. Los controles están todos construidos de la misma manera. Nosotros tomamos una variable a nivel distrito en el año 2004 y la interactuamos con cada uno de los años de la muestra. Entonces sería un control por tendencias basadas en esas características iniciales. Las variables son estas, tenemos variables demográficas que son población, por grupo de edad y grupos de educación, variables económicas que son ingreso per cápita, empleo, participación laboral femenina, empleo en relación de dependencia, por sector, transferencias públicas. Después tenemos otro control que es la participación de la industria automotriz en el distrito, exposición a importaciones y exportaciones a China en el distrito, exposición a offshoring, a partir de una información que es un poco vieja ya de Fitra y Hanson, pero es lo mejor que hay ahí, y unos índices de routinización que calculamos en otro paper, que quiere decir que podríamos interpretarlo como el porcentaje de mano de obra que realiza tareas repetitivas o rutinarias en un distrito. Irene, Sí. una pregunta respecto al instrumento. ¿Probaron en ver construirlo con otros países que no sean de Europa, como países más similares a los que están estudiando ustedes, como países en vías de desarrollo, ingresos medios, ese tipo de país? Digo, para ver si te mejora lo que explica el instrumento, porque viste, en estos papers suelen utilizar como instrumento economías que son similares, lo que hicieron como Estados Unidos, que toman lo de Inglaterra, y ese tipo de cosas, o al revés. Ustedes se fueron para Europa, digamos. Sí, a ver, por un lado nosotros lo pensamos más desde el punto de vista de, vos lo que querés es aproximar como la disponibilidad de robots. O sea, supongamos que usás Colombia, por decir algo. Argentina, Brasil y México, por empezar, son los que más invierten en robots en América Latina. Entonces, si vos tomás Colombia, la inversión va a ser mucho menor. Y por ahí no te está significando bien ese número los shocks de oferta de los robots, si vos mirás Colombia, porque hay otras razones por las que no invierten, no es un país tan avanzado tecnológicamente. Como que si vos mirás países de Europa que son más avanzados tecnológicamente, eso te da una idea como de la frontera de los robots que existen para cada industria. Entonces, lo que querés generar son shocks de oferta. Parece como que mirar países más avanzados te va a generar eso mejor. Y además hay una cuestión práctica también, que es, por un lado, de nuevo, los robots en otros países de América Latina es más o menos relativamente bajo, y además necesitamos poder tener estos datos de empleo también, ¿no? De todos modos, creo que podríamos probar para algún país. Hemos probado con distintos países de Europa como para poder hacer el punto de que no depende de la elección de países. Pero bueno, han sido todos países de ese estilo, todos países similares en ese sentido. Irene, quizás una alternativa podría ser países emergentes de Europa, ¿no? Como que sea parecidos en términos de son de PIB per cápita más parecidos a Argentina, Brasil y México,
y no sean los de punta, digamos. Pero no sé si a Sí, eso se eso estaba podría refiriendo ser. Luca. Sí, eso No, podría ser. esa era un poco de eso. Estaba. Sí, no necesariamente la región, porque ahí ya te meterías algún ruido, ¿no? algún sesgo Ok, quizás no, yo de lo actividad interpreté como preguntabas más de la región. Sí, No. podría ser un grupo de países de Europa en lugar de más avanzados, más rezagados dentro de Europa. Sí, eso podría ser. Sí. Bueno, les muestro los resultados principales. Tenemos las 6 columnas que son las mismas de recién, que controlan por todas estas cosas, ¿no? Siempre arrancamos la columna 1, la que menos controla, y la columna 6, la que más controla. Acá lo que tenemos es un efecto en el desempleo y en la informalidad. Entonces, de vuelta, esto es relativo. Tenemos nuestra variable es exposición a robots. Entonces, en los distritos en los que la exposición a robots es más alta, vamos a tener que el desempleo aumenta más en relación a distritos en donde la exposición es más baja. Lo mismo pasa con la informalidad. Entonces, lo que nosotros vemos acá es, bien, por un lado hay un desplazamiento, ¿no? O sea, en distritos en donde está habiendo inversión en robots, se están desplazando trabajadores hacia el desempleo y se están desplazando trabajadores a la informalidad. La segunda pregunta sería decir, bueno, pero a ver, ¿la informalidad está funcionando como un amortiguador de este shock negativo o no? Porque la informalidad acá es una tasa y podría estar incrementándose simplemente porque está cayendo el empleo formal, por ejemplo. Pero no quiere decir que esté en ese caso actuando como amortiguador. Entonces, lo que hacemos es mirar el número de trabajadores y tenemos que efectivamente cae, acá tomamos el logaritmo del número de trabajadores formales, y en este caso efectivamente cae, o sea, el empleo formal está cayendo, y acá en este otro panel tenemos el empleo informal, y bueno, esto no es muy concluyente, porque, o sea, parecería que no aumenta el empleo informal. Entonces, si esto lo interpretamos como que es un cero, quiere decir que la informalidad no está funcionando como amortiguador, está simplemente cayendo el empleo formal y entonces mecánicamente sube la tasa de informalidad. Con el cuentapropismo pasa lo mismo, en principio esto es un cero. Sin embargo, a mí me parece que hay que tener acá un poco de cautela, porque son muy pocas observaciones, estos números son relativamente grandes, o sea, lo que tenemos es intervalos de confianza que son muy grandes. Entonces, hay que tener cuidado acá, o sea, no podemos hacer el claim de que la informalidad está funcionando como amortiguador, pero tampoco parece prudente decir que la informalidad no está cambiando, porque son números bastante grandes. Esto tal vez tenga más sentido, este argumento, cuando miremos los salarios. Cuando miramos los salarios, pasa lo mismo, o sea, acá tenemos que los salarios son todos los point estimates, son todos negativos, sin embargo los intervalos de confianza son todos grandes. Esto es el salario formal, el salario informal y el ingreso de los cuentapropistas. Entonces, también esto hay que interpretarlo con cautela. En principio podríamos decir, la robotización no tiene ningún impacto sobre los salarios, sin embargo son todos point estimates negativos y muy grandes, entonces a mí me parece que potencialmente la robotización podría estar acá teniendo un efecto sobre los salarios que no alcanzamos a estimar con suficiente precisión, son muy pocas observaciones. Ahora pasemos a distintos tipos de trabajadores. Entonces acá definimos 3 niveles de educación. Tenemos lo que podría ser trabajo no calificado, que serían trabajadores con escuela primaria o secundaria incompleta. Después tenemos trabajadores de calificación media, calificados de calificación media, que serían con título secundario. Y después los trabajadores más
altamente calificados, podríamos decir los que tienen algún estudio superior. Entonces lo que tenemos acá es como esperamos y como encuentran los papers de este estilo, el desempleo aumenta más que nada para el grupo de trabajadores no calificados. En este grupo está ahí al límite. Esta rayita está mostrando el intervalo de confianza del 95%. O sea, cuando la rayita abarca el 0 significa que no es significativamente distinto de 0. Entonces acá tenemos que está aumentando el desempleo para los trabajadores no calificados. Para los trabajadores de calificación media, lo que vemos es que está cayendo el empleo formal y está aumentando la informalidad. Cuando miramos el número de trabajos informales, digamos, para que toda esta historia cierre, esto tendría que ser positivo, no alcanza a ser positivo, pero bueno, potencialmente algunos de estos, o sea, no es positivo el desempleo, no es positivo el informal. Estos trabajadores que salen de trabajos formales, a algún lado se están yendo por un lado a desempleo y por otro lado a informalidad. Y después tenemos acá también, potencialmente, como vimos con los salarios, no da significativo, pero potencialmente unas pérdidas de salarios acá también para los trabajadores de menor calificación. O sea, acá los que están saliendo mejor parados en definitiva son los trabajadores más calificados. Si lo miramos por edad, tenemos acá también aumenta el desempleo para los trabajadores jóvenes en mayor medida, y también en gran medida para los trabajadores de edad mediana. Tenemos que cae el trabajo formal para los trabajadores jóvenes. Para los trabajadores de edad mediana tenemos que cae el salario formal. Acá sí es significativo. Bien, entonces, resumiendo todo esto, encontramos, aumentan el desempleo y la informalidad. Hay una caída en el empleo formal. Potencialmente podría haber aumentos en el empleo informal y en el cuentapropismo, o sea, haber un efecto amortiguador. No lo alcanzamos a estimar con precisión, excepto para algún grupo. Y potencialmente también caída en ingresos de las tres categorías de trabajadores, formales, informales y cuentapropistas. Tenemos aparte un desplazamiento a desempleo de trabajadores no calificados, caída de empleo formal y desplazamiento de informalidad de trabajadores con calificación media. Potencial caída en salario de trabajadores no calificados y de calificación media también. Y los trabajadores menos afectados, los mayores de 50 o con educación superior. Bien, estos son los resultados principales del paper. Como les digo, es un paper que pretende hacer una contribución modesta a entender algunos mecanismos que pueden estar ocurriendo. Nosotros hemos hecho, que yo les voy a comentar ahora medio brevemente, algunos ejercicios adicionales como para validar esta estrategia empírica. Les voy a comentar algunos, es bastante lo que hemos hecho. Algunos tienen que ver con robustez y argumentar que los resultados se mantienen cuando hacemos las cosas un poco distintas, por ejemplo, definir algunas variables de otra manera, probar con instrumentos alternativos, sacar algunos outliers, sacar la crisis 2008-2010, excluir algunos distritos, en fin, esto no se los voy a mostrar porque es básicamente decir los resultados dan muy parecidos. Lo que les quiero mostrar es esto de acá, que es más importante porque es sobre validación de la estrategia empírica. Una de esas cosas es el análisis de pre-trends. Nosotros lo que decimos es, puede haber algunas características preexistentes en los distritos que persisten en el tiempo y que si están correlacionadas con la adopción de robots pueden generar inconsistencias en los resultados. Entonces, nuestra mayor estrategia es todas esas variables de control que yo les mostré que utilizamos, pero además hacemos solo un ejercicio que es tomamos un periodo que es anterior a la muestra. Entonces tomamos un periodo que va del 98 al 2004. En este periodo la inversión de robots es prácticamente cero. Y bueno, definimos varias variables. El cambio que ocurre en este periodo lo regresamos en el cambio en el stock de robots que ocurre durante el periodo de la muestra que usamos en las regresiones principales.
Y bueno, la idea sería ver que esto no sea significativo, o sea, que estos cambios pasados a nivel distrito no estén correlacionados con la adopción de robots. Entonces esto lo probamos con tasa de desempleo, con informalidad, con salario, con distintas composiciones de trabajadores no primarios, rutinización a nivel distrito, participación de asalariados, de calificación media, altamente calificados y la población. Y bueno, nada, esto nos da todo no significativo. Entonces, en principio no hay grandes correlaciones entre cambios pasados en las tendencias y la inversión futura. O sea que en ese sentido nos quedamos tranquilos con esta estrategia. Acá nomás hay uno del share of highly skilled. Otro problema que puede haber es que gran parte de los robots se deben a la industria automotriz. Entonces la industria automotriz está explicando mucha parte de esa variación en la exposición a robots. Hay mucha literatura hablando sobre esto. Esto tiene que ver con esta metodología de los local labor markets, que lo que se está haciendo es construir variables a partir de shocks que están definidos a nivel industria. Entonces, hay toda una literatura que revisa la validez de esta estrategia y que sugiere así distintos tests. Entonces, nosotros para controlar por esta cuestión de la industria automotriz, agregamos esas variables de control que eran una de las variables de control que agregamos es el share de la industria automotriz en el empleo total de la región, del distrito. Pero como validación adicional lo que hacemos es las regresiones excluyendo los distritos en donde prepondera la industria automotriz. Y bueno, acá encontramos los mismos resultados. El desempleo aumenta, la informalidad aumenta. Y acá también encontramos que al eliminar la industria automotriz, o los distritos con preponderancia de la industria automotriz, acá encontramos que es significativa la caída del salario formal, de los trabajadores formales. Otra cosa es, tiene que ver con la construcción de los intervalos de confianza. Hay toda una serie de papers econométricos que hablan que en este tipo de diseños de regresión, de nuevo, cuando uno tiene el shock a nivel industria, pero construye una exposición a nivel distrito, dicen, bueno, el problema es qué pasa cuando hay shocks a nivel industria. Habitualmente lo que querríamos es corregir los errores estándar por clústeres, pero nosotros lo que estamos generando observaciones a nivel distrito. Entonces, bueno, hay una serie de papers que proponen métodos para corregir los errores estándar de regresiones a nivel distrito, para tener en cuenta que puede haber shocks comunes a nivel industria. Entonces, nosotros aplicamos estos métodos y obtenemos también resultados más o menos similares. Alguna estrella se va, pero tenemos que aumenta el desempleo, que aumenta la informalidad, los salarios vuelven a la misma situación anterior de que no son significativos. Bueno, y por último, un potencial problema que hay acá es esto que les dije, que puede haber migraciones. O sea, esta estrategia funciona si la gente no se está moviendo entre regiones, pero puede haber migraciones producidas justamente por la adopción de robots. Entonces podemos hacer un ejercicio en donde estudiemos esto. Entonces, podemos ver cambios en la población, si están relacionadas a la adopción de robots. O sea, simplemente con la estrategia anterior, pero ahora ponemos como variable del lado izquierdo la población total, o la población of working age, y bueno, esto da no significativo. Pero además fíjense que no es simplemente que no da significativo, sino que además los coeficientes son muy chiquitos, a diferencia de otros resultados que no daban significativos en las variables que nos interesaban. Bueno, conclusiones entonces. Nosotros acá estamos estudiando de vuelta cómo la inversión en robots a nivel distrito, que la imputamos a partir de la composición industrial de ese distrito, cuáles son los efectos en distintas variables del mercado laboral. Lo que encontramos es que hay desplazamiento hacia el desempleo, y también una pérdida de calidad del empleo, porque aumenta la informalidad, hay una caída en el empleo formal,
Potencialmente también hay caídas en los salarios, digo potencialmente porque no está del todo probado, porque no nos da estadísticamente significativo, pero es una situación en donde es difícil sacar conclusiones, ¿no? Porque uno tampoco puede decir libremente no hay efectos en los salarios. O sea, hay estimadores muy grandes como para que la conclusión sea no hay efecto en salarios. La otra conclusión, como es de esperar, es que los desplazamientos ocurren en trabajadores no calificados, jóvenes y también de edad mediana. En cambio, la caída en el salario formal está más concentrada en trabajadores de mediana edad. Podría ser que la informalidad esté operando como amortiguador, no estamos seguros. En particular, el análisis por grupos decía que esto pasa más en trabajadores de edad mediana. Pero bueno, de nuevo, lo que sí sabemos que la informalidad aumenta, lo que no sabemos es claramente si es porque está cayendo el trabajo formal o porque además está aumentando el número de trabajos informales. Eso no está tan claro. La última conclusión es que los trabajadores menos afectados son los mayores de 50 o con educación superior. Bueno, es un paper corto, así que ya está terminada la exposición. Buenísimo, muchas gracias, Irene. Si quieren, abrimos para comentarios o preguntas. Yo quizás tengo una primera, pero media tonta, pero las estimaciones, imagino probaron las estimaciones sin el instrumento, ¿no? O no sé, pero ¿qué les daba? Déjame que lo busco. O sea, quizás le daba similar o igual para ver a ver si el instrumento está capturando está limpiando algún sesgo, ¿no? Quizás hacían la regresión más básica y le da consistente a lo que están teniendo o no. Pero una curiosidad, ¿no? Juanca. Sí, pero todo le digo yo antes que te responda. Espérame un segundito que acá tengo la tabla. Sí, creo que estás vos. Vale. Perdón, Lucas, digo si hago la pregunta antes que te responda vos. Espérame un segundo. No, espérame que acá Como tengo vos la digas, tabla Lucas. para pasarle. Mirá, Okay. a ver si ahí se ve. Sí. Este es el estimador de OLS, digamos. El desempleo aumenta, la informalidad también, y acá sí nos da un poco más significativo. No, es lo mismo. Claro, porque acá lo tengo todo puesto junto en la misma tabla. Este es el número de trabajadores formales que cae, y después con informalidad es lo mismo, o sea, los point estimates, que son más o menos grandes y positivos, pero que no llegan a ser significativos. Tal vez acá en el cuentapropismo da negativo, en el otro daba positivo. Y los salarios medio similar, o sea, salvo esto acá, son negativos, pero no llegan a ser significativos. Acá hay algunos sí significativos. Estaríamos más o menos en lo mismo, ¿no? Ok. No, gracias. Bueno, y agrego una antes de pasar, Juanca, perdón. No agregaron más países por un tema porque estos son los 3 países que tienen más uso de robots, pero no sé, hicieron algún ejercicio de decir, me tienta verlo a nivel LAC, ¿no? Agregar. Sí, podría No sé ser. si eso te ayuda, no sé si te suma o te resta. Bueno, esto lo hemos charlado. Yo no soy muy partidaria de mezclar un montón de países. De hecho, lo puse como limitación, que estábamos estimando un efecto promedio. No soy muy fan de agarrar y poner a mezclar países. En este caso tuvimos que poner 3, sí o sí, por una cuestión de que si no con un país solo es muy pequeño. O sea, Por eso decía, para agrandar la muestra. el poner muchos países ayudaría en el número de observaciones, pero me parece que se va haciendo cada vez más difícil argumentar esto de que esté pasando algo similar, porque ya la inversión en robots es menor, en fin, supongo que podríamos probar con algún otro.
Para mí hay un trade-off entre que por un lado ganás observaciones, pero por otro lado, o sea, para mí el ejercicio ideal es con un país solo, en lo posible. No, en ese sentido conceptual sí, justamente estaba pensando más al tema de la muestra, porque la mayoría de los casos tienden a tener errores estándar bastante altos, ¿no? Entonces, para ver si agrandando Sí. un poco la muestra tenés más power y podés terminar de ver algunos efectos que ahora no los Sí, podés nosotros concluir, ¿no? con los mismos coautores hemos trabajado en algún otro paper sobre automatización con más países, y cuando te pones a ver país por país, de repente por ahí son distintos algunos efectos. Entonces, en este caso como que Argentina, Brasil, México parecieron más similares, pero sí, se podría agregar. Gracias, Juanca. Irene, re bueno el paper. No sé por qué tanta humildad con respecto al paper. No sé si hay algo que hay que tener en cuenta. No es, o sea, el paper es lo que vieron, todas estas preguntas de cómo afecta la tecnología a los mercados laborales, cómo afecta el comercio internacional a los mercados laborales, o sea, son preguntas que vienen desde hace 30 años, y son millones de enfoques y cada uno va respondiendo una partecita, después es como que tenés que ir juntando todo. Me parece que el paper es humilde ante lo grande que es la pregunta. Para poder responder esto en su totalidad, no sé muy bien ni por dónde se puede empezar. Hay Pero en ese muchos sentido efectos quería para todos preguntarte, lados. ¿Cómo? en ese sentido quería preguntarte, ¿cómo es o sea, porque los resultados no son muy lindos? O sea, se entiende lo que son, pero lo que implican no está muy bueno. Entonces, un poco también la pregunta es el caso feliz, digamos, de que los efectos son positivos y cómo, por dónde pasarían. O sea, ubicarnos un poquito en los efectos de equilibrio general que tendrían que pasar, o qué es lo que claramente con estos resultados sabes que no está pasando, que podría haber pasado, y qué cosas no se puede decir que no esté pasando. Bueno, un ejercicio complementario de esto, por ejemplo, podría ser, no con esta información que nosotros tenemos, pero si vos puedes hacer un ejercicio similar a nivel firma, eso, por ejemplo, te permitiría ver si hay efectivamente un efecto reducción de costos, efecto ingreso que hace que la firma se expanda y que, si bien esté desplazando a algunos trabajadores, esté contratando otros. Eso sería un ejercicio complementario que te permite ver algo así. Pero no es lo que ya se ve que no pasa. No está ¿Cómo? pasando. No se vería eso en la regresión y no se ve. Si pasara lo que vos decís. Porque en el promedio de una región que tiene muchas firmas en sectores donde hubo más automatización, si ese fue un promedio generalizado, digamos que las empresas se vuelven más productivas y contratan más gente, tendrías que ver más empleo y ves menos empleo. Sí, claro, pero sí. O sea, son equilibrios generales que también los tenés que pensar de manera dinámica. O sea, en el corto plazo, obviamente, tiene que haber algún tipo de desplazamiento. Después, para que se dé algún tipo de reubicación, etcétera, tenés que ir pudiendo reinsertar en el mercado laboral a la gente que va siendo desplazada. A mí no me parece que sea un mal resultado, me parece que es un resultado esperable. Me parece que son resultados que vos tenés shocks de tecnología y que concurrentemente haya un desplazamiento de trabajadores, no me parece algo ni sorprendente ni alarmante. Lo que sería alarmante es que esa sea una tendencia que nunca se revierta, pero que a corto plazo ocurra eso. O sea, yo cuando hablo de efectos positivos, efecto ingreso, equilibrio general, parece que se interpretan también como una situación de largo plazo, ¿no? Pero de alguna forma, Irene, está mal pensar así, que yo soy una región especializada en sectores
donde hay un proceso de alta automatización. Es de alguna forma, estos resultados me dicen, y es mala noticia para mi región. Porque para mantener la competitividad en esas industrias tengo que automatizarme, porque esa es la tendencia global, y eso tiene estas implicancias. Y bueno, ahora habrá que atender las implicancias, pero no hay con qué darle. Es como, no, como así es como hay que pensarlo. Digamos, pienso a nivel regional, después no sé bien cómo habría que pensarlo a nivel nacional, que ya ahí esto no lo puede captar, ese equilibrio a ese nivel. Pero a nivel regional no le No, veo la pero se vuelta. puede pensar a nivel regional. Vos decís que hay un efecto de largo plazo. Lo que pasa es que tampoco te dice O sea, esto. estás teniendo, tenés un montón de trabajadores realizando tareas rutinarias que son reemplazables. Claramente para esos trabajadores es una mala noticia, claramente. O sea, tenés grupos distintos. Tenés otros trabajadores para los que es una buena noticia, porque de repente es una empresa que está invirtiendo, que está creciendo, que les está yendo bien. El punto pasa por cómo se absorbe todos esos trabajadores que realizan tareas rutinarias y que no adquieren nuevos skills, ¿no? Si vos Tenés fueras muchos de una esos que región son... donde tenés empresas, que las empresas de tu región respondieron muy bien a la automatización, y por ese motivo son más competitivas. Y en general tenés muchas empresas de ese tipo, en muchas regiones hiciste buena política pública y tenés empresas que respondieron muy bien a la automatización y ganaron competitividad con respecto a las empresas extranjeras. ¿Lo captás en tu regresión eso? ¿Deberías esperar un efecto positivo o por el uso del instrumento podría no captarse eso? No, el uso del instrumento no afecta. Lo que vos captás es el efecto neto. Lo que captás es el efecto neto. Si esas empresas crecieron, se expandieron, contrataron gente, pero fue más la que despidieron que la que contrataron, lo que sea que pasó con las otras empresas de la región, vos vas a sacar un número neto. Y en el corto plazo parece ser negativo. En el largo plazo es otra historia. Vos también tenés acá una cuestión de trabajadores, no solamente por distinto nivel de calificación, sino también por distinto nivel de edad. Hay un tema de empresas que tienen invertido una historia con trabajadores de más de cierta edad que no van a desplazar, en cambio sí desplazarán a trabajadores jóvenes que después se van reinsertando de a poco. O sea, cualquier shock te va a afectar a los trabajadores jóvenes más que a los trabajadores de más edad, por varias razones, pero más que nada por una cuestión de costos de ajuste de la empresa, ¿no? Ujú. Y esos trabajadores jóvenes son los que se van a tener que ir reinventando, y no calificados sobre todo. Entiendo. O sea, entiendo tu pregunta, es muy compleja, pero no estoy segura que un resultado negativo de corto plazo sea sí o sí mala noticia. Irene, una pregunta. ¿Qué tal, Bernardo? Quería saber, me perdí los 5 minutos, así que por ahí lo dijiste, así que disculpa si ya lo dijiste, pero quería saber si ustedes hicieron, no sé, algunos focus o entrevistas, no te digo con muchas empresas, pero por ahí con alguna cámara grande en Argentina o en, no sé, quizás en México, por ahí pueden tener acceso también, como para tener algo más cualitativo, como algunas historias que resuenen con estos resultados, que uno pueda decir, bueno, quizás la muestra es chica, pero cuando uno habla con las empresas, estas cosas salen, como algunos mecanismos se pueden identificar o como complementar con información un poco más cualitativa. Ay, no te veo, Bernardo, pero... Sí, yo estoy con la cámara apagada, pero... Está bien. No hicimos entrevistas, pero la verdad que como idea me parece que está genial. Estaría buenísimo. Y tenés razón, para un caso así de pocas observaciones y todo, estaría bueno sumarle algo. Te agradezco, me parece una buena sugerencia. Okay. Sí, además creo que si necesitas contactos, como que la gente que está acá, bueno, Juanca conoce mucha gente, pero, y no sé, supongo que ustedes caminan a través del Banco Mundial o del BID, Ernesto Stein está en México, supongo que hay muchas formas
de rápidamente llegar a gente que te contacte con una conversación de 1 hora con una cámara, con alguien, me parece que puede ser un poco iluminado. Sí, sí, me parece una idea piola. Irene, sumo algo más, quizás algo medio pavo, medio chiquito, pero algo que quizás estaría bueno ver también es los que es como el porcentaje o la cantidad de trabajadores inactivos, ¿no? Como que me pareció que faltaba eso para ver si los trabajadores se fueron al sector informal o a otros sectores o dejaron de trabajar, básicamente, si no están buscando. A ver, creo que tenía algo de esto, che. Ah. Ahí está en Activity Rate. Sí, hicimos unos ejercicios, pero digamos, no dio nada demasiado interesante para comentar. Bien. Está ahí en la E. ¿Cómo? ¿No es el E? Sí. Panel E. Ah, Esta. sí, sí. No, estaba tratando de ver si estos shares están definidos sobre... no, es esta, sí, es la inactivity rate, pero no da, digamos, no hay ningún cambio ahí importante para que nos dé una historia nueva. Y una más, también está bien, esto está enfocado en mercado laboral, pero pensando un poco lo que decía Juanca, si uno espera estos argumentos de que se vuelve más productiva, aumenta, no sé, la performance de estas empresas, no miraron nada de correr esta misma regresión, pero con algún outcome de nivel de actividad, o sé que quizás excede el paper, pero como que me tienta correr esto, dado que ya tienen el instrumento y eso, para ver el impacto, quizás es otro paper, ¿no? Pero también tiene que ver ¿Vos con decís algún con los outcome efectos, a ¿no? nivel tipo Sí, sí, producción? no sé, distrito, claro, a nivel de esos distritos hay datos no lo sé si se pueden acceder, pero a nivel quizás, al final no entendí, esa unidad geográfica que son, por ejemplo, en Argentina, municipalidades o cosas más Claro, grandes. sí, municipalidades. Bueno, para el Ok. caso del conurbano no, para el caso del conurbano está más unificado, pero son ciudades principales de todo el país. No sé, claro, como sería interesante ver, ¿no? O sea, está bien que esto es mercado laboral, enfocado el paper, pero mirar no sé, en valor agregado, ¿Qué hay de eso que se pueda... en que- GDP, que- o como que quizás vos tenés lo que decía Juan, que no estás diciendo, bueno, que hay el desempleo, pero no sé. ¿Pero qué habría? ¿Un GDP provincial? Algo así. ¿Qué variable podría haber de actividad económica comparable? Creo que llega hasta provincia, me parece, ¿no? No sé si baja a municipalidad. Va, no sé si saben los chicos, pero. Un GDP provincial podría ser. Habría que ver para Brasil y México. Bueno, o algún índice de actividad industrial, algo así, por provincia, tiene que haber. Sí, creo que por provincia hay, pero no, claro, estaba pensando más a nivel similar a unidad geográfica que lo que ustedes tienen en el paper, pero eso no creo que. Hay una correlación, de todos modos, de nuestras universidades con provincias, no es algo tan distinto, o sea, lo nuestro son áreas urbanas, sale de la IPH, pero por ahí algún GDP provincial restando el sector primario tendría que ser. Sí, no, y lo otro que estaba pensando es respecto a la medida de exposición a robots, esta federación de robots, o no sé cómo se llama, el único dato que tiene es el money value de esto, o no hay nada relacionado
un poco lo que preguntaban al principio, que implicaba, quizás hay alguna otra variable que te diga más qué tipo de robots está más correlacionado con sustitución y que, no sé, algo. No, eso no. La única, el único dato es un valor monetario, digamos. No, sí, sí, eso está totalmente agregado, no dice nada más. Nosotros Perdón, hemos sí. tratado. Sí, No, lo que iba a decir es que en realidad la Asociación de Robótica, los datos que dan no es un valor monetario, son la cantidad de robots que hay en cada industria en cada año. No son valores monetarios. ¿cómo no? No son en dólares. No, es cantidad de robots. Bueno, me voy a fijar mejor eso. Yo trabajo con esos datos, por eso, al menos que Ah, O sea, hayan sacado algunos datos nuevos. pero entonces es una variable de quantity, O sea, ellos tienen dos variables, una que es el stock de robots que ellos van calculando y después están cuántos robots se vendieron en cada año, en cada industria, en cada país. Y lo que hacen ellos, que es una cosa media complicada, que asumen que un robot dura 12 años y después se destruye. Entonces eso es como ellos van variando también. El stock va por la destrucción después de los 12 años y después por cada nuevo robot que van comprando. pero El vos tema es decís que que cuando construyen ese stock no le imputan un valor a los no, robots. no, estuve en una conferencia de robótica el año pasado y había alguien de la Asociación Internacional de Robótica ahí, y es así como hacen los datos. Ellos tienen como asociaciones regionales de robóticas y ellos son los que, los que coleccionan, los que rejuntan las ventas de robots en cada país, en cada región. Y es muy extraño eso, porque entonces se están sumando robots completamente diferentes. Exactamente. Si querés, te puedo pasar un paper que hizo una conocida sobre toda esta base de datos de robots. Sí, dale, sí, Y cómo sí. está, porque también lo otro que hay que tener Decime cuidado, que era cómo lo se que... llama, a ver, lo googleo, a ver si lo encuentro. O si no me lo mandás por mail. Te lo puedo mandar por mail, te mando el Dale, link. Y dale, después sí, sí, lo pásame. otro que hay que tener cuidado, ceros no son realmente ceros. Porque eso yo te quería preguntar cuando hiciste los instrumentos, si te fijaste, porque hay veces que el stock es 000 y de golpe salta a 3000, por ejemplo, para Bélgica. Y ese dato no es demasiado confiable. Y después que si usás las ventas de los robots, a veces cuando hay cero no es realmente cero, puede ser que sea 1, 2 o 3, pero como por temas de data protection no pueden decir cuántos robots se vendieron, ponen cero. Ah, ¿y eso cómo lo ves? Y, o sea, por ejemplo, vos ves que el stock de robots sube 1 y las ventas de robots en ese año son cero. Ah, ok, ok. Pero bueno, puede ser que es muy difícil saber si es cero o no. Bien. Nosotros hemos estado tratando de hacer esto para Argentina más detallado, macheando trabajadores con empresas y con importaciones y exportaciones de esas empresas de robots, pero es muy complicado el acceso a toda esa data, mucho secretismo, muchos No, sí problemas. que, o sea, para lo único que hay datos confiables para robots a nivel industria es para España, Claro. que está el paper de Koch y coautores en el Pero en Journal of the realidad, European. si vas a los datos de importaciones, identificás en el sistema armonizado los robots, eso es confiable. Lo que pasa es Siempre que que, no tengas un país que produce robots no, localmente. te hablo del caso de Argentina, para el caso de Argentina, pero bueno, nos ha sido un camino muy cuesta arriba el conseguir esa data macheada con la data de empleo, en fin, hemos estado atrás de eso mucho tiempo, pero sin por ahora muchos resultados. Sí, y después lo último sobre los datos es que los datos para todos los NAFTA están juntos hasta el 2010. Entonces, Sí. Canadá, México, Estados Unidos, y te iba a preguntar qué es lo que hicieron para los años que usaron para México cuando estaban reportados como NAFTA. Y lo que hicimos fue imputarlo en base a las tendencias posteriores, o sea, usamos cómo se dividieron después y le hicimos eso para atrás. Ok. Sí, ahí viene junto, es así. Ok, sí.
Pero bueno, muchas gracias, súper interesante. Y me interesó mucho también bueno, todos tus comentarios, pero y que me mandes ese paper, así que no te olvides. Sí, sí, no, te lo mando ahora en un rato. Dale, gracias. No sé si alguien tiene algún otro comentario o pregunta. Aprovechen ahora. ¿No? Bueno, creo que no. Bueno, como dijo Juanca, muy interesante el trabajo. Muchísimas gracias por venir a presentar. Ojalá sigan en esa dirección, me parece súper interesante. Y una temática interesante, pero como decía Juanca, claro, la conclusión por lo menos parece triste de una primera mirada, ¿no? Así que, no sé, Juanca, si querés comentar algo más o No, cerramos. no, muchísimas gracias, muy bueno el paper, re interesante. Ana Lucía, si por favor, si pudieras copiarme en ese email que le mandas a Irene, así además tenemos tu contacto, que estuve viendo que estás en Austria, ¿no estás? Sí, estoy en Viena. Ah, buenísimo. Así, bueno, participás más asiduamente de este seminario que tenemos acá. Trabajás en cosas de automatización y comercio. Sí, también sobre robots, cambio demográfico, también tengo papers sobre los robots y la salud mental. Ah, mira. Buenísimo. Bueno, Irene, una vez más también. ¿A dónde estás? ¿En qué lugar en Viena? Estoy en la Universidad de Economía y Negocios de Viena. Bueno, podés venir a presentar cuando quieras, contactanos, te vamos a escribir después. Listo, gracias. Me sumo yo también cuando venga con los robots. Buenísimo. Bueno, Irene, una vez más, muchísimas gracias por participar del CIRPA, enriquecernos como has hecho en el pasado, con un paper que es muy humilde, pero está muy bueno. Bueno, les agradezco mucho por la invitación y por los comentarios. Bueno, adiós. Bueno, nos vemos en la próxima. Gracias a todos y especialmente a Hasta Irene. luego a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Chao.